Después del funeral de mi madre, mi esposo me preguntó cuánto había heredado. Y al día siguiente me dejó papeles de divorcio. Pensó que se llevaría todo. No sabía que la libreta que robó no valía nada. Y que yo heredé mucho más. Me llamo María Elena Torres y tengo 63 años. A los 20 me casaron con Javier Ramírez por un arreglo entre nuestras familias. Mi papá tenía una empresa textil en Guanajuato, y el padre de Javier, una fábrica de calzado en León. Nos unieron por negocios, no por amor. Javier, 4 años mayor que yo, era el hijo consentido, el mayor de los Ramírez. Siempre fue frío, distante, como si yo fuera un trámite más en su vida. Nos casamos en la parroquia del pueblo, con mariachis y un vestido blanco que mi mamá mandó hacer. Pero la alegría duró poco. Pronto descubrimos que no podíamos tener hijos. Fui a médicos, recé novenas a la Virgen, pero nada. Eso marcó mi vida con una tristeza honda, como si me faltara algo que no podía explicar. Mis suegros no ayudaban. Me miraban con desprecio, murmurando que una mujer sin hijos no servía. Javier nunca dijo nada para defenderme, se quedaba callado, leyendo el periódico o viendo televisión. Yo no quería ese matrimonio. Soñaba con estudiar, tal vez ser maestra, pero mi papá dijo que mi deber era casarme bien, asegurar el futuro de la familia. Javier tampoco se opuso, le convenía el enlace con los Torres. Así empezó todo, sin amor, sin risas, solo un acuerdo que pesaba como piedra en el pecho. Los primeros años fueron duros, llenos de silencios y reproches mudos. Quise llenar el vacío con algo, coser, cuidar el jardín, pero él siempre encontraba la forma de hacerme sentir que no era suficiente. Ahora, mirando atrás, veo cómo me fui apagando. A mis 63 años, con arrugas y canas, me pregunto cómo soporté tanto. Pero en ese entonces no había opción. Era lo que tocaba, obedecer, callar, seguir adelante por mi familia. Así empezó esta historia, con un matrimonio que nunca fue mío, sino de otros que decidieron por mí. Los años con Javier fueron un calvario que cargué en silencio. Mis suegros no tardaron en mostrar su desprecio. Mujer inútil, me decían cuando pasaba cerca, como si no tener hijos fuera un pecado que yo elegí. Mi suegra, doña Carmen, era la peor, me mandaba lavar los trastes o planchar la ropa de Javier mientras me echaba en cara que no le di nietos. ¿Para qué te casaste si no sirves?, soltaba con esa voz cortante que se me clavaba hondo. Y Javier, nada. Se sentaba en el sillón, hojeando el periódico o viendo fútbol, como si no escuchara. Nunca levantó la voz por mí, ni una sola vez. Quise buscar trabajo, algo para salir de esa casa que me asfixiaba. Pensé en coser ropa para las vecinas o ayudar en la tiendita de la esquina, pero Javier me cortó de tajo. ¿Qué van a decir de mí si mi mujer trabaja? Van a pensar que no puedo mantenerte, dijo con ese tono autoritario que no admitía réplica. En esos tiempos, muchas mujeres de mi edad se quedaban en casa, pero para mí no era tradición, era una cárcel. La idea de tener un ingreso, de respirar fuera de esas 4 paredes, se me deshacía como humo entre los dedos. No le conté nada a mis papás. Ellos me veían en las visitas, con mi sonrisa fingida, y yo callaba para no preocuparlos. Mi mamá, tan buena, me preguntaba si estaba bien, pero yo decía que sí, que todo estaba en orden. ¿Cómo les iba a decir que vivía humillada, que mi matrimonio era una fachada? Me daba vergüenza, y además, nuestro enlace era un puente entre sus negocios y los de los Ramírez. Romperlo habría sido como traicionarlos. Así pasaban los días, uno tras otro, iguales. Me levantaba al alba a preparar el café, limpiaba, cocinaba el mole o los frijoles que Javier pedía, y luego me sentaba a ver por la ventana cómo la vida seguía sin mí. A veces, en la noche, me miraba en el espejo y no me reconocía. ¿Dónde quedó la muchacha que quería más? Me lo preguntaba, pero no había respuesta. Solo seguía adelante, diciéndome que algún día las cosas mejorarían, que la Virgen me iba a escuchar. Pero ese día no llegaba, y el peso de la humillación se hacía más grande. Pensé que así sería siempre, yo, atrapada, y Javier, indiferente, como si mi vida no valiera nada. Todo cambió cuando mi suegro murió en un accidente. Una tarde, manejando su camioneta por la carretera a León, chocó contra un tráiler. La fábrica de calzado que tenía se vino abajo poco después, resultó que llevaba años sin pagar impuestos, y las deudas nos dejaron en la ruina.
Perdimos casi todo, el terreno, los ahorros, hasta el carro que usábamos para ir al mercado. Solo nos quedó la casa, pero ya no era la vida cómoda de antes. Mis papás, con su buen corazón, movieron sus contactos y le consiguieron a Javier un trabajo en una maquiladora. Pensé que eso lo haría cambiar, que tal vez valoraría el esfuerzo, pero qué ilusa fui. Mi suegra, doña Carmen, se hundió tras la muerte de su esposo. Envejeció de golpe, y un día, mientras pelaba nopales en la cocina, le dio un derrame cerebral. Quedó postrada, y adivinen quién tuvo que cuidarla. Yo, claro. Me pasaba los días dándole de comer, cambiándola, llevándola al doctor con el poco dinero que nos quedaba. Javier no movía un dedo. Llegaba del trabajo, se tiraba en el sillón con una cerveza y decía que estaba cansado. ¿Y yo qué? Yo no tenía descanso, pero eso a él no le importaba. En medio de ese caos, encontré un refugio. Siempre me había gustado coser, así que saqué una vieja máquina Singer que mi mamá me había regalado antes de casarme. Empecé a hacer blusas, a remendar ropa, solo para despejar la mente. Una tarde, Javier llegó más temprano y me vio cosiendo. ¿Qué haces perdiendo el tiempo?, gruñó. Antes de que pudiera responder, agarró la máquina, la aventó al patio y la destrozó con un martillo. No necesitas distracciones, ocúpate de mi mamá y punto, me dijo con esa mirada dura que me helaba la sangre. Me quedé ahí, viendo los pedazos de metal en el suelo, sintiendo que algo dentro de mí también se rompía. No dije nada. Recogí los restos y los tiré a la basura, con las manos temblando. Fue la primera vez que sentí que Javier no solo me ignoraba, sino que quería aplastarme. Pero no podía hacer nada, no todavía. Me tragué el coraje y seguí cuidando a doña Carmen, aunque cada día pesaba más el silencio de esa casa. Cuando mi suegra murió, sentí un alivio que me avergonzó. Fueron años cuidándola, viendo cómo se apagaba poco a poco en esa cama. El día del velorio, la casa se llenó de vecinas con rosarios y flores, pero Javier apenas se apareció, dijo que tenía que arreglar cosas en la maquiladora. Yo me encargué de todo, las velas, el café, hasta el padre que rezó por su alma. Después, cuando se fueron todos, me quedé sola entre los ecos de esa casa vieja. Pensé que tal vez, ahora, podría respirar un poco. Encontré consuelo en algo nuevo. Una amiga de la parroquia, doña Lupe, me invitó a un grupo de tejido. Cada miércoles nos juntábamos en el salón parroquial, con nuestras agujas y estambres, platicando de la vida mientras hacíamos bufandas o suéteres. Era la primera vez en años que sentía que algo era mío. Tejía con ganas, imaginando que cada puntada era un pedacito de libertad. Hasta empecé a sonreír más, a platicar con la señora sobre sus nietos o las recetas de sus tamales. Por un rato, olvidaba el peso de tantos años. Pero a Javier no le gustó. Una tarde llegó del trabajo y me vio guardando mis cosas para ir al grupo. ¿A dónde crees que vas?, me preguntó con ese tono que ya conocía bien. Le expliqué, tranquila, que solo era tejido, que me hacía bien. Se puso rojo de coraje. Tú no necesitas andar por ahí perdiendo el tiempo, gritó. Antes de que pudiera detenerlo, agarró mi bolsa con los hilos y las agujas, salió al patio y les prendió fuego. Las llamas subieron rápido, y yo corrí atrás de él, gritándole que parara. Tu lugar es aquí, en la casa, no jugando con tus amigas, me dijo mientras el humo subía al cielo. Intenté salvar algo, pero ya todo era cenizas. Me quedé parada ahí, con los ojos llorosos, viendo cómo se consumía lo poco que tenía para mí. Fue como si Javier quisiera quemar hasta mi última esperanza. Pero algo cambió esa vez. Mientras él entraba a la casa como si nada, sentí un fuego diferente dentro de mí. No era solo coraje, era otra cosa, una chispa chiquita, pero viva, que me decía que no podía seguir así. No hice nada ese día, no todavía. Me senté en la cocina, mirando las paredes descascaradas, y me prometí en silencio que no dejaría que me apagaran del todo. No sabía cómo, pero algo tenía que cambiar. Esa noche, mientras Javier roncaba en el sillón, me quedé despierta, pensando en cómo recuperar lo que me había quitado. El golpe más duro llegó cuando perdí a mis papás. Mi papá se nos fue primero, de pura diabetes que nunca cuidó como debía. Pasó sus últimos días en el hospital, con el zumbido de las máquinas y el olor a desinfectante que aún me persigue. Mi mamá no lo soportó, cayó enferma de tristeza y murió meses después,
como si se negara a vivir sin él. Todo pasó tan rápido que apenas tuve tiempo de llorarlos. El funeral de mi mamá fue en la iglesia del pueblo, con el coro cantando y las vecinas llevando flores. Yo estaba ahí, con mi rebozo negro, sintiendo que el mundo se me deshacía. Esa misma tarde, mientras recogía las tazas de café en la casa, Javier se acercó con esa mirada fría que ya me daba mala espina. «Oye, María Elena, ¿cuánto te dejaron tus papás?», me soltó así, sin más, como si estuviera preguntando por el precio de la tortilla. Me quedé helada. Ni un «lo siento», ni un abrazo, nada. Solo esa pregunta seca, como si mi duelo fuera una cuenta bancaria. «Unos 5 millones», le contesté, todavía aturdida por el dolor. «¿5 millones nada más?», dijo con una risita que me revolvió el estómago. «Pues ni modo, algo es algo después de los impuestos». Su tono era tan calculador que me dio escalofríos. Al día siguiente, todo se aclaró. Fui a mi recámara a buscar la libreta bancaria que mis papás me habían dejado para los gastos del funeral. No estaba. Revisé el cajón, el ropero, hasta debajo de la cama, pero nada. Entonces vi sobre la mesa un papel que no reconocí, eran hojas de divorcio, ya firmadas por Javier. Mi corazón se hundió. Ese hombre había esperado a que mis papás murieran para hacer su jugada. Se llevó la libreta, pensando que con esos 5 millones podía empezar de nuevo sin mí. Me quedé sentada en la cama, con las manos temblando, imaginándolo planeando su escape mientras yo lloraba sola en el velorio. No grité, no lloré más. El dolor se me juntó con un coraje que no sabía que tenía. Javier creía que me iba a dejar tirada, pero no sabía con quién se estaba metiendo. Esa noche, mientras la casa estaba en silencio, me puse a pensar. No iba a dejar que se saliera con la suya. Había soportado demasiado, los insultos, las humillaciones, hasta el fuego que me quitó lo poco que amaba. Esto era diferente. Mis papás me habían dado más que dinero, me habían dado fuerza. Y esa fuerza, aunque él no lo viera venir, iba a ser su ruina. Cuando vi esos papeles de divorcio y la libreta bancaria desaparecida, supe que Javier había cruzado una línea que no iba a perdonar. Pero no me dejé llevar por el coraje. Me senté en la cocina, con una taza de café que ya estaba frío, y pensé con calma. Él creía que esos 5 millones ya estaban en sus manos, que podía largarse y dejarme en la calle. Lo que no sabía era que esa libreta no servía de nada sin los trámites que nunca quiso hacer. Después de que mis papás murieron, le dije 1000 veces que teníamos que ir al banco a actualizar los papeles, pero siempre me contestaba con un «luego lo vemos». Su flojera iba a ser su error. No corrí tras él ni hice un escándalo. Al día siguiente, fui al registro civil con los papeles que él había firmado. Los revisé bien, puse mi firma donde faltaba y los entregué. El divorcio quedó listo en unas horas. Luego agarré una maleta, metí mi ropa, unas fotos de mis papás y me fui a la casa de ellos en Celaya. Esa casa, con su patio lleno de macetas y el olor a madera vieja, me la habían dejado junto con los 5 millones en efectivo. Pero eso no era todo. La empresa textil de mi papá valía 250 millones, y yo no le dije nada a Javier. Con mi hermano Luis, que ya la manejaba, acordamos que él se quedara con el negocio y yo con la casa y el dinero en efectivo. Así, Javier nunca sabría la verdad. Imaginé su cara cuando llegó al banco. Me contaron después que se puso como loco, gritándole al cajero que porque no podía sacar el dinero. «Falta la firma del titular y los documentos actualizados», le dijeron. Claro, mi papá era el titular, y sin su muerte registrada y los papeles en orden, esa libreta era puro papel mojado. Javier no tenía mi identificación, la había perdido cuando quemó mi bolsa del tejido, y sin eso, no podía hacer nada. Me dio risa pensar en él, sudando y echando maldiciones, mientras yo estaba en Celaya, acomodando mis cosas en la recámara de mi infancia. No me quedé de brazos cruzados. Llamé a la maquiladora donde trabajaba y dije que no sabía dónde estaba, que no contestaba el teléfono. «Qué raro, nunca falta», me contestaron, y me prometieron avisarme si aparecía. No quería que pensaran que yo lo estaba encubriendo. Después, fui al banco en Celaya con mi acta de defunción de mis papás y arreglé todo. Los 5 millones quedaron en mi cuenta, y la casa ya estaba a mi nombre. Javier no tenía idea de dónde estaba, y eso me dio paz. Esa noche, mientras cenaba un plato de sopa caliente en la mesa de mis papás,
Sentí algo que no había sentido en años: control. Por primera vez, no estaba esperando a que alguien más decidiera por mí. Javier pensó que me había ganado, pero se equivocó. Todo lo que había soportado, los insultos, las cosas que me quitó, me había hecho más fuerte. No necesitaba pelear con gritos ni lágrimas, mi silencio y mis pasos firmes fueron mi venganza. Sabía que él iba a volver tarde o temprano, con la cola entre las patas, pero ya no había lugar para él en mi vida. La María Elena que se dejaba pisotear se había quedado atrás, y la que estaba ahora iba a pelear por lo suyo. Estaba acomodando la casa de mis papás en Celaya cuando sonó el teléfono. Era Miguel, el hermano menor de Javier. No lo había visto en años, se fue de casa después de la universidad y casi no hablaba con la familia. María Elena, necesito verte en el banco, me dijo con voz seria. Me extrañó, pero quedamos de encontrarnos al día siguiente. Cuando llegué, Miguel estaba ahí, con una carpeta en la mano y una cara que no sabía si era de sorpresa o tristeza. Esto te va a sonar raro, pero mi mamá te dejó algo, empezó. Sacó una carta escrita a mano en un papel que reconocí de inmediato, era el mismo que yo le había comprado a doña Carmen para que escribiera sus recetas. La leí con el corazón en la garganta. Decía que me dejaba sus joyas, un collar de oro, unos aretes de perlas, y unos ahorros que tenía guardados en una caja de seguridad. Por todo lo que hiciste por mí, María Elena, te lo mereces, terminaba. Me quedé muda. Esa mujer que me había hecho la vida imposible, que me gritaba por cualquier cosa, ¿me había dejado esto? Miguel explicó que ella le mandó un mensaje antes de morir, pidiéndole que se encargara si algo le pasaba. Él, con su vida ocupada, apenas lo revisó hasta ahora. Javier llegó al banco poco después, como si oliera el dinero. Cuando Miguel le contó, se puso rojo de coraje. Eso no puede ser, gritó, mirando la carta como si quisiera quemarla con los ojos. Es mía, yo soy su hijo. Miguel, tranquilo, le dijo que la carta no era un testamento legal, pero que era lo que su mamá quería. Javier no se rindió fácil, insistió en ver a un abogado. Yo me quedé callada, viendo cómo se enredaba solo. Al final, el abogado dijo que pelearlo en juicio costaría más de lo que valía, y Javier cedió. Se quedó con la casa, pero las joyas y los ahorros, unos 2 millones, fueron míos. No podía creerlo. Mientras firmaba los papeles en el banco, pensé en todas esas noches dándole de comer a doña Carmen, llevándola al doctor, aguantando sus quejas. Nunca me agradeció en vida, pero esto era su manera de hacerlo, supongo. Sentí una mezcla de gratitud y asombro, como si la Virgen me hubiera mandado una señal. Javier, por su parte, se quedó sentado en el lobby, con la cara larga, sin atreverse a mirarme. Por primera vez, lo vi pequeño, perdido, como si supiera que ya no tenía poder sobre mí. Cuando salí del banco con Miguel, me dio una palmada en el hombro. Tú te lo ganaste, María Elena. Mi hermano nunca supo valorarte. Asentí, con las lágrimas picándome los ojos. No era solo el dinero o las joyas, era saber que, al final, alguien había visto lo que valía. Javier podía quedarse con su coraje y su casa vacía. Yo ya estaba mirando hacia adelante, con algo más que me sostenía. Pasaron unas semanas sin noticias de Javier. Me sentía rara, como si esperara que en cualquier momento apareciera para reclamar algo, para gritar, para arrebatarme lo que aún no había podido. Pero no llegó. Y cuando por fin lo hizo, no fue el mismo hombre soberbio de siempre. Una tarde, mientras regaba las plantas del patio, escuché que tocaban la reja. Me asomé y ahí estaba él, con la cara demacrada, ojeroso, con la camisa arrugada y el cabello canoso despeinado. María Elena, por favor, necesito hablar contigo, dijo, casi en susurro. Me quedé en silencio unos segundos. ¿De verdad pensaba que podía venir así, como si nada, después de todo lo que me hizo? Perdí mi trabajo, murmuró. Me corrieron por unos errores, no tengo a dónde ir. Levanté la mirada y le respondí con toda la calma del mundo, aquí ya no es tu casa, Javier. No tengo nada para ti. Lo vi tragar saliva. Esperaba que me ablandara el corazón, que le ofreciera un café, que le tendiera una mano. Pero no. Ni una lágrima me salió. Me limité a cerrar la reja y darle la espalda. Supe en ese momento que, al fin, era libre. Esa noche dormí como hacía años no lo hacía.
El aire entraba por la ventana, fresco, con el olor a tierra mojada que siempre me recordaba a mi infancia. Empecé a salir más seguido. Volví al grupo de tejido en la parroquia, y esta vez llevé estambres de todos colores. Las señoras me recibieron con abrazos y risas, como si no me hubiera ido nunca. Incluso una de ellas, Teresa, me presentó a don Ernesto, un viudo amable que tocaba la guitarra en las misas. Empezamos a platicar después de los encuentros, y con el tiempo, a compartir café y anécdotas. Me hacía reír, me escuchaba, me miraba con respeto. No era un romance de novela, pero era un compañerismo tranquilo que me sanaba el alma. Con el tiempo, abrí una pequeña tiendita en la casa de mis papás. Vendía bufandas, suéteres, mantas tejidas a mano. La gente del barrio pasaba a saludar, a comprar, a contarme cómo iban sus días. Me sentía útil, viva, parte de algo. No necesitaba millones ni joyas para ser feliz. Solo necesitaba paz, y la tenía. A veces me siento en el sillón del porche, con mi tejido entre las manos y el atardecer tiñendo el cielo de naranja. Pienso en todo lo que viví, en la María Elena que se aguantó tanto por miedo, por costumbre, por creer que no había otra salida. Y le digo, en silencio, ya no estamos ahí. Ya no somos esa mujer. Ahora somos libres. Y si tú, que me escuchas, has sentido que tu vida no es tuya, que el deber ha pesado más que tus sueños, quiero decirte algo, nunca es tarde para empezar de nuevo. Yo lo hice a los 63. Tú puedes hacerlo hoy. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si te conmovió, si te viste reflejada en alguna parte, déjanos un comentario, queremos escucharte. Y no olvides suscribirte al canal para más relatos como este, llenos de emociones, aprendizajes y fuerza. Hasta la próxima, y recuerda, tu historia también merece ser contada.